La comida es imagen y en una embajada donde se cuida hasta el más mínimo detalle, al ser un lugar tan representativo, pues claro, eso es fundamental. La editorial RBA publica hoy Caviar, mañana Sardinas, y es una serie de relatos de los muchos viajes que han realizado por el mundo dos hijos de diplomático. Además, yo creo que es también una jugosa, muy apetitosa lista de recetas de su madre, recopiladas en un cuaderno con la idea de escribir algún día un libro que al final nunca se materializó. Esos dos hijos de diplomáticos son Gervasio y Carmen Posadas y están hoy aquí. Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Carmen, te veo muy interesada hojeando el libro del doctor Arana, Grandes Polvos de la Historia. Bueno, sí, porque estoy escribiendo una cosa sobre la Revolución Francesa. Ah, muy bien. He echado un vistazo para comprobar si mis datos están correctos. Pues sí, te lo dejamos porque aquí viene de todo. Bueno, vosotros nos dejáis, o vuestra madre os dejó, mejor dicho, un legado, yo diría que muy, no sé si más sabroso, pero desde luego muy sabroso. Y lo primero, tengo que preguntaros cómo se os da la cocina, claro. Pues mira, nosotros somos 3 hermanas, yo soy la mayor, sí, y Gervasio es el único niño. Ajá. Y el pequeño. Sí. Y el pequeño. Es el único mimado, tienes una cara de mimado. No, más bien todo lo contrario. He sido, un mártir completo. Sí. Por eso soy yo el que cocina y son ellas las que no cocinan. Sí, fíjate, ese caso se da muy habitualmente. Cuando hay mucha hermana y el pequeño es el chico, que todo lo contrario, al final es el chico el que más curra. Exactamente, ¿no? Ellas al final, como me tenían esclavizado, pues era yo el que cocinaba y ellas las que comían lo que yo hacía. Total, que tú nada. Cocina divinamente, todo se ha dicho. Sí, ¿no? Claro, sí. La necesidad. A la fuerza ahorca. Hoy Caviar, mañana Sardinas es una novela recetario alimentada con las anécdotas de vuestra madre, mientras que vuestro padre era embajador de Uruguay, fue en Moscú y en Londres. Y en Madrid. Aquí sí, claro. Así aterrizamos nosotros. Y en Buenos Aires también, sí, claro. Gracias a eso os establecisteis aquí. Hay mucha gente que, claro, decía, bueno, ¿han escrito un libro de cocina o es un relato sobre la vida de los hijos de un diplomático? Porque, claro, a mí lo que me gusta es que está todo muy mezclado, ¿no? Hay muchas anécdotas, sobre todo que os ha contado vuestra madre, ¿no? O no sé si son las que ella apuntaba en su cuadernito. ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, nosotros queríamos hacer un poco un libro al estilo de lo que hizo Lawrence Darrell, el autor del Cuarteto de Alejandría, que son anécdotas de la vida diplomática que pasan unas cosas tronchantes, absolutamente increíbles. Y entonces mi madre a su vez también siempre quiso escribir un libro. Ella cuando vivió en Moscú tenía pensado escribir un libro que se iba a llamar Пожалуйста, que en ruso quiere decir por favor, como diciendo que por lo visto se utiliza para todo, para ¿no? Todo, por lo que he leído. Sí, sirve para todo. Y eran anécdotas de su vida, de cosas que le habían pasado con los espías, porque nosotros vivimos en Rusia en la época de Brezhnev, y aquello era una mezcla entre la CIA y la tía de, ¿cómo se llama? De Mortadelo y Filemón. Pero, ¿y os enterabais vosotros, siendo niños, de todo aquello? Es que ¿no? es imposible no enterarse. ¿Sí? Bueno, qué divertido, ¿no? Hombre. La que más lo vivió Gervasio, porque yo solamente me casé, dejé mi ramo de novia a Lenin, que es lo que hacen todas las novias cuando se casan, no sé si sabías, Ana. Sí. En vez de llevarle el ramo de novia a la Macarena o a la Virgen de Atocha, ahí se lleva Lenin. Muy bien. Sí, y después me largué y ahí se quedó Gervasio. ¿Y? Sí, no, la verdad es que era una cosa que, yo tenía como entre 10 y 13 años, la verdad es que te enterabas perfectamente de que aquello era pues como una película de espías. Qué divertido. O sea, la verdad es que, pues eso, desde que tenías micrófonos en tu casa, a que te seguía la gente, a que de repente pues tenías que comprar algo de comer que saliera un poco de la norma y tenías que hacer pues casi como si estuvieras comprando 1 kilo de heroína, porque tenías que ir a hacer un trapicheo con un ruso, no sé dónde, era todo muy novelesco, ¿no? Qué bueno, y por eso decís que la vida de un diplomático la comparáis con la de un soufflé. Es por eso, por el que sube, ay, pero no dejes mucho aire, que se nos quema, que se nos hunde. Bueno, os habéis metido en la máquina del tiempo, porque yo creo que son unas memorias en toda regla, eso sí, unidas a los recuerdos gastronómicos, y además decís en el libro que la comida, queramos o no, siempre da una imagen positiva, negativa, además, claro, en una embajada pequeña, como era la de Uruguay, pues había que tener muy en cuenta eso, ¿no? Porque dependía mucho la imagen del país de la imagen que tú dieras, ¿no? Claro, siempre se dice que el camino más directo al corazón de alguien es a través del estómago, ¿verdad? Sí. Y eso sirve para el amor, pero sirve también para la política. Así que mi madre se hizo especialista en eso y también se hizo especialista en
en cocinar lo más barato y lo más sabroso, pero que pareciera que aquello era grandioso. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi madre hacía un soufflé, justamente, encima le ponía un nido que estaba todo tejido de caramelo y adentro había un pajarito. Claro, la gente miraba aquello y el le parecía... No, el pajarito era de porcelana, a tanto no llegaba. pero en el fondo no era más que un soufflé. Era creatividad, pero... ¿no? Creatividad. Además, claro, digo yo que tanto el éxito como el fracaso tenía que recaer justamente en la señora del embajador, ¿no? Que imagino que vuestra madre cada vez que tenía una cena importante supervisaba todo, pero ella no cocinaba. No. Lo que pasa es que normalmente en otras embajadas pues la gente suele tirar de un catering y es mucho más sencilla. Al final dice, bueno... Pero es menos auténtico, Es menos ¿no? auténtico. Claro. Pero claro, en la nuestra al final había que hacerlo todo en casa y había que estar al pie del cañón, pero es verdad que mi madre siempre se ha apreciado, es una gran directora de cocina, pero... difícilmente la hemos visto alguna vez freír huevo. No, pero bueno, ya el título sí que te indica contrastes, ¿no? Hoy caviar, mañana sardinas, y es que, claro, habláis desde un té con la reina de Inglaterra hasta un bocata de salchichón, ¿no? O sea, que está recogido todo. Sí, eso es un poco así. Después tenemos anécdotas en Inglaterra con Lady Di, con la reina de Inglaterra. Hay una que me encanta, más que la receta, que a mí me resulta muy empalagosa, la noche de la leche de pantera, incluida la conversación con Jaime de Mora y Aragón, me parece maravillosa. A ver, contádnosla. Bueno, esos son, la verdad es que hay episodios que evidentemente no los hemos vivido nosotros en primera persona y que incluso tampoco los hemos oído en mi casa. Pero los habéis recogido de las notas de hemos vuestra ido hablando madre, ¿no? pues con amigos de mis padres, porque claro, hay determinadas cosas que a los hijos no se cuentan, ¿no? Entonces, este caso concreto es una borrachera tremenda de mis padres que normalmente es una cosa que no suele contarse y que hemos ido reconstruyendo trozo a trozo, ¿no? Entonces, evidentemente hay partes que son más fidelignas y otras que menos, pero bueno. El final de la historia es evidentemente el mismo. Mis padres acaban con un coche metidos dentro de una piscina. eso aparentemente sí que es cierto, ¿no? Sí, no, Jaime de Mora y Aragón, me encanta lo de Jaime de Mora y Aragón, contadlo, por favor. Pues, cuéntalo. Pero un señor tan auténtico. Sí, bueno, la verdad es que, aparte en esa época, digamos, pues eran unos años que evidentemente en Marbella era un sitio mucho más pequeño, un sitio más familiar, y que evidentemente era más se veía a todo el mundo mucho más, ¿no? Entonces Jaime Mora era un personaje muy emblemático de la ciudad, y un poco lo que contamos ahí es un encuentro con mi madre, en el cual pues él evidentemente era un personaje que ya en esa época era conocido como un jeta internacional y entonces todo el mundo hablaba muy mal de él y tal, pero él era un tío tan simpático que siempre conseguía pues que la gente le hiciera gracia. Yo, ¿no? fíjate que hace ya pues tiempo que falleció, pero yo recuerdo ir por Marbella y verle cómo andaba, era fantástico, era un personaje muy divertido, muy divertido. Pero bueno, ahí concretamente contamos una anécdota que bueno, aparentemente pues él tenía muy poco dinero y tenía que ir trapichando con cosas de su familia, entonces se metió en casa de una tía suya y entonces cogió un Goya que tenía su tía y se lo llevó a un amigo suyo que lo copió y volvió a colgar el Goya, la copia del Goya en casa de su tía y vendió el Goya por ahí. ¿El auténtico lo vendió? Lo vendió y luego, años después, se murió la tía y estaba el tío encantado esperando que se abriera el testamento, y cuando se abrió el testamento le tocó la copia que le había colocado a su tía. Con lo cual la tía había tenido un soplo, ¿no? O no sé, o la mala suerte que tiene una vez en la vida con estas cosas. Bueno, falta una receta, que es... ¿cuál es la receta que falta? ¿El vodka? La del vodka, sí, ahí tuvimos unos problemas. Pues mira, te cuento. Nos enteramos cuando vivimos en Rusia que todo el mundo se vanagloria de tener en su casa la mejor receta de vodka. Sí. Entonces, pues en Rusia se hace vodka con cáscaras de patata, o sea, con las cosas más horripilantes, pero todo el mundo hace vodka en casa. Y tuvimos la suerte de tener acceso a la receta de los Romanov, que es la FT, ¿no? Sí, son los herederos de la corona rusa, ¿no? Y teníamos la receta y le íbamos a poner en el libro, y este Gervasio, que es mucho más prudente que yo, dijo, oye,
si intoxicamos a los lectores, más vale que no. Así que al final Claro. la tuvimos que censurar. Puede ser peligrosa, pero ¿no? si a alguien le interesa, que nos llame, que le daremos la receta de los Romanov, de cómo se hace el vodka. Bueno. Sin responsabilizarnos Bueno, de nada. bien, entonces me la dejáis a mí y si algún oyente quiere saber cuál es esa receta, que nos escriba un email, ana@radio.com y nosotros se la haremos llegar. Ya verás, Sí, porque ahora hay vodka llegará